Buenas tardes, estudiantes. En esta tercera semana, como se ha venido trabajando y como está en su material de estudio, semana 3, hemos estado trabajando con una base de datos llamada Access, ¿sí? Actualmente Access es una de las bases de datos más sencillas para aprender, ¿sí? A nivel empresarial ya es un poquitico en desuso, pero para cuestiones de entender el manejo de una tabla, relaciones, campos, es una herramienta muy importante, ¿sí? Inicialmente vamos a ver, o les voy a comentar, cómo sería para la versión 2007, ¿sí? Prácticamente comparado con la 2010 o la 2003, solamente cambia en cuanto a ciertos aspectos visuales, pero el manejo y el procedimiento que vamos a hacer es exactamente igual. ¿Listo? Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a nuestra máquina, vamos a seleccionar Microsoft Office Access 2007 para este caso, ¿sí? Correcto. Es necesario, por norma de trabajo, ¿sí? Para hacer las cosas un poquito más sencillas, que en sus máquinas creen una carpeta, por el objetivo de que en esa carpeta tengamos almacenado toda la información que vamos a utilizar. Entonces vamos a crear una carpeta, ¿sí? La voy a crear en mis documentos y la voy a llamar, le damos clic derecho, nueva carpeta, y la vamos a llamar Access, ¿sí? O mis archivos de base de datos, pues base de datos Fabio. ¿Qué implica? Que en esta carpeta voy a almacenar todos mis archivos. ¿Listos? Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a nuestra versión de Access 2007, ¿sí? Si fuera la 2010, ¿sí? Aquí aparecería la palabra archivo, ¿sí? Para la 2007 le damos clic en el icono de Windows Office, seleccionamos que nueva base de datos. Al darle nueva base de datos, ¿sí? Él nos pide qué nombre quiero darle a la base de datos, ¿sí? En caso en que no quiera picar en el menú para crearla, ¿cierto? Sencillamente le dan clic donde dice que base de datos en blanco y tiene un efecto. Entonces la voy a llamar, ejemplo, para este caso la voy a llamar colegio, ¿sí? Colegio, y la almaceno en esa pestañita. Le digo que la voy a guardar en el archivo que he creado en mi documento, o sea, base de datos Fabio. Le hago clic y dice base de datos, aceptar. Observamos que se va a llamar colegio y se va a guardar en documentos en la carpeta base de datos, y le decimos que crear. ¿Listos? Y estamos creando la estructura, o como yo les he comentado, el lote donde vamos a iniciar la construcción de nuestra residencia, de nuestra casa, ¿sí? Ok, entonces hemos creado una. Si quisiera crear otro, le digo archivo, ¿sí? Cerrar la que tengo ahora, ¿sí? Se cierra automáticamente en un ratico, de acuerdo, ¿sí? Y otra, entonces otra vez base de datos en blanco, y a este ejemplo la voy a llamar biblioteca, ¿sí? Acorde con la información que hay en su material de estudio. Biblioteca se va a guardar en donde, base de datos Fabio, doble clic, aceptar y crear. ¿Listos? Ya tenemos dos lotes, el lote colegio y el lote y biblioteca. Otra es archivo, cerrar base de datos, nueva, correcto, y lo voy a llamar clínica. En donde lo voy a almacenar, dato Fabio, clínica, aceptar y crear. Y la cuarta última, igual, archivo o inicio, cerrar y la base de datos en blanco, y le vamos a llamar concesionario. Concesionario. Igual, damos clic acá, base de datos. Como observan, están las cuatro, ¿no? Y le decimos que crear. ¿Listos? Esa es la forma correcta como vamos a crear nuestra base de datos. ¿Listos? Ok. Ahora, voy a cerrarla. Sí, entonces, ya creé la base de datos, ¿cierto? Ahora que empiezo a crear la construcción o las divisiones que van a ir en nuestro lote. Entonces, ¿para qué? Entonces vamos a decir archivo, abrir, base de datos Fabio, y vamos a seleccionar
colegio. O en caso en que no lo quieran poder abrir, en el menú les va a visualizar las últimas que han hecho. ¿Ok? Entonces colegio y abrir. ¿Sí? Siguiendo el material de estudio o el archivo PDF que está en la plataforma educativa, ahí les ilustra paso a paso el procedimiento que he hecho para la creación de la base de datos. Ahora procedo con la creación de las tablas. ¿Sí? Si les aparece esta opción, le dicen que opciones, habilitar y contenido. Como hemos mencionado en la parte de introducción a base de datos, la tabla es el almacenamiento de la información. En la tabla es donde físicamente voy a almacenar la información. Cada tabla tiene una información diferente. Por ejemplo, tengo la tabla estudiantes, la tabla materias, la tabla notas, la tabla profesores. Nunca voy a guardar unos estudiantes profesores, puedo decir, o en la tabla materia nunca voy a guardar docentes, ¿no? Debe ser muy organizado en la forma que yo voy a almacenar la información en las tablas. ¿Listos? Ok. Entonces, siguiente paso, procedo a la creación de la tabla. Entonces, en el menú principal o en la pestaña va a seleccionar ¿qué? Crear. ¿Sí? Y en esta parte nos dice crear las tablas. ¿Cuál vamos a seleccionar? Diseñador de tablas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que para crear la tabla él pide dos cosas: el nombre del campo y el tipo de datos. Recuerde que el nombre del campo son las características o propiedades de la información que voy a guardar. Si en ese caso es la tabla de estudiantes, ¿qué va a tener un estudiante? Pues un nombre, ¿sí? Un apellido, una dirección, un teléfono, un documento de identificación y el grado al cual está. ¿Listos? ¿Ok? Entonces, puede tener muchos más, pero por ahora lo que nos interesa son esos 6 campos. ¿Listos? Ok. Ahora, el segundo paso que hacemos, el nombre. El nombre, como son letras, por default, ¿qué debe ser? El texto. En tipo de datos voy a seleccionar ¿qué? Texto. ¿Texto qué es? Letras. Entonces, cuando ustedes quieran en un campo almacenar letras, números o símbolos, siempre vayan a seleccionar texto. Entonces, nombres son letras, texto. Apellidos son letras, texto. Dirección son números, símbolos y letras. Por ejemplo, la dirección aquí de la sede de SUA es carrera 92, número 14706. Vemos que tiene letras en carrera, 92 número, y el número o rayita son símbolos especiales, sea texto. Teléfono, pues teléfono, llego acá y le digo que va a ser ¿qué? Numérico. ¿Listos? El DNI son números, que también va a ser ¿qué? Numérico. El grado 101 o 102 también va a ser ¿qué? Numérico. ¿Listos? Correcto. ¿Listos? Para ya crear y decirle a Access que está creada la base de datos, procedo a este botoncito o esta X de cerrar. Ojo, es este, no el parto superior. Entonces dice, ¿desea grabar la tabla? Sí. Entonces la voy a llamar como ¿qué? Estudiantes. Aceptar. Por ahora nos pide que si quiero crear nota primaria. Por ahora le dice que no. Ya después, más adelante, vamos a decirle cómo le vamos a definir el índice. ¿Listos? Le decimos que no. Y vemos que tenemos que la tabla estudiante. ¿Listos? Si quisiera otra tabla, vuelve y juega. Crear, diseño de tabla. Voy a crear, por ejemplo, una que se llame grado. Ya sabemos que son ¿qué? Números. Director del grupo, son texto. Y digamos que capacidad. Parece si va a tener 5 o 10 tantos usuarios o estudiantes. Número. ¿Sí? Cierro. Guardar sí. Y lo guardamos como que grados. Ya primaria, no. Entonces tengo dos tablitas. Ahora vuelve y juega. Y vamos a crear otra llamada que docentes. Esto sería cédula docente, sería que número. Nombre sería texto. Apellido texto. Y digámosle que profesión. Texto. Guardo. Sí. Profesor. Ya primaria, no. ¿Listo? Entonces ya tengo profesor, grado y estudiante. ¿Cuál me falta? Notas. Entonces voy a decir, digo acá, va a ser que el código del estudiante, el código de la materia, nota 1,
nota 2, nota 3, nota 4. ¿Sí? Código va a ser numérico. Código de materia también va a ser ¿qué? Numérico. Pero la nota puede ser 3, 5, 4, o sea, puede ser un número real. Entonces acá le hicimos número, ¿sí? Pero él por defecto, ¿qué lo va a asumir? Que es un entero largo, o sea, que solamente va a admitir números enteros. Pero como lo puede sacar 3, 5, 4, 2, 2, 5, aquí vamos donde dice tamaño del campo, nos desplazamos por aquí y le decimos que va a ser que un decimal, ¿cierto? Entonces ya va a aceptar decimales. Igual en nota 2 igual, numérico, pero le decimos que no es todo largo, que va a ser un que decimal. Nota 3 igual, que va a ser que numérico, pero también que va a ser un que decimal. Nota 4 numérico, que también va a ser un que decimal. ¿Listos? Guardo, sí, notas. Como saben, nos falta una tabla, materias, porque si no, no me va a dejar digitar notas. Entonces, crear, diseño tabla, voy a hacer code materia, va a ser que numérico, por ejemplo, nombre de la materia, de tipo que texto, correcto, y se va a hacer materias. No, recuerda que aquí en notas tenemos el que el código, pero si vamos a la tabla estudiante se olvidó colocar el código, entonces nos falta una luna. Entonces ¿qué hago? Selecciono la tabla, clic derecho y digo que vista diseño, y ahí coloco el campo que código. No importa si lo coloco al principio o al final, no importa, o sea, el orden no interesa, y le digo número y guardo, sí. Entonces, niños, hemos explicado cómo vamos a crear las tablas. ¿Listos? Nos queda como actividad, y siguiendo la guía o el material de estudio, crear las tablas para la base de datos biblioteca, para la base de datos concesionario y para la base de datos clínica. ¿Listos? Correcto, chicos. Espero que esta información haya aclarado sus dudas. Los espero en la siguiente sesión. ¿Ok? Muchas gracias.